Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio de difusión electoral ya semanal. Espero que ya nos estén esperando porque a partir de los miércoles, ya desde las 15 horas, eso siempre se va a ir ajustando, vamos a estar compartiendo con ustedes información del ámbito electoral. Probablemente es muy profundo, pero voy a hablarles de un tema que es bastante complejo, que es en este caso el reconocimiento de los partidos políticos e incluso de los movimientos. Eso ya nos va a aclarar y puntualizar nuestro entrevistado. Y bueno, repito, les doy la bienvenida al director de esta dirección sumamente importante, que es de partidos políticos. Justamente está ya con nosotros don Silvio Ortiz, a quien por supuesto le agradecemos mucho la amabilidad. Y le decía de entrada, tu tema es difícil, Hasugina, porque la gente no está muy familiarizada con esta información, pero sí que es importante, don Silvio. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes. De hecho que es un tema muy importante tanto para quienes deseen conformar una organización política, sea partido político o movimiento político, depende de la duración que pretendan los propiciadores de la organización política en cuestión. Y la justicia electoral no es ajeno a esto, a la necesidad que tiene la gente de que se les faciliten los medios para que puedan de esa manera participar de los procesos electorales. No estamos hablando de una cuestión superficial, porque estamos hablando de lo que en el fondo nos representa en cuanto a nuestra ideología, en nuestro pensamiento, nuestra convicción, crear una orientación política, una formación o un grupo político. La verdad que es algo realmente importante. Lamentablemente no es nomás algo que esté así agendado en el cotidiano de la gente, eso es definitivo. Se puede pensar, obviamente que hay cuestiones muy radicales de repente en nuestra sociedad y en nuestra conducta, pero se puede pensar en esta conformación. ¿Y qué pasos hay que seguir directamente, don Silvio, para impulsar el reconocimiento de una agrupación de esta manera? Sí, primeramente es importante mencionarle a los interesados, que vamos a llamarle propiciadores, y luego la ciudadanía que quiera apoyar, que van a pasar a ser proponentes. En este caso, los propiciadores necesitan reunirse en un grupo no menor a 100 ciudadanos que estén inscritos en el registro cívico permanente, y empiezan a extender el acta de constitución o las intenciones, los plasman de reconocer o de constituir un partido o un movimiento político. Eso se plasma en un acta que tiene que estar protocolizado. A eso le anexan, justamente hablando de ideologías y demás, tienen que establecer un estatuto provisorio dentro del cual tienen que delinear el programa o la ideología política de la organización política, que no puede estar ajeno a la reglamentación, en este caso la ley electoral, porque no pueden constituirse organizaciones políticas que no tengan la finalidad de proteger el sistema democrático del Paraguay. Claro. Una vez hecho esto, se presentan las documentaciones requeridas. Estos requisitos, es importante aclarar que se encuentra previsto en el artículo 17 de la ley 834, que es el Código Electoral. Los propiciadores tienen que dar cumplimiento a lo que dispone ese artículo 17 y hace la presentación al Tribunal Electoral competente. Tratándose de partidos políticos, el Tribunal Electoral competente es el Tribunal Electoral de la capital, que esté de turno, puede ser primer turno o segundo turno. Si se trata de un movimiento político de alcance nacional, también es competencia del Tribunal Electoral de la capital que esté de turno. Si hablamos de movimientos políticos de alcance departamental o distrital, ahí sí ya entra bajo la competencia o la jurisdicción de los tribunales electorales de cada circunscripción. Esto se va a ver mucho, discúlpame que te interrumpa, obviamente que estamos ante lo que es lo más inminente, la elección de carácter municipal. Obviamente que me imagino esto es lo más usual, sobre todo en este periodo. Sería para más que nada movimientos en ese sentido, claro, ¿verdad? Claro, si miramos las elecciones más cercanas, estamos hablando justamente de elecciones municipales en el año 2026.
los propiciadores o los ciudadanos que quieran crear un movimiento político que es el adecuado para este caso, porque se trata de distrital, también podría darse eventualmente un movimiento político de alcance nacional que pretenda presentar candidaturas en todos los municipios del país. En ese caso, ese movimiento va a hacer su reconocimiento en el tribunal o ante el Tribunal Electoral de la capital. Fuera de ese caso, cada movimiento que presente o quiera presentar candidaturas a intendente o junta municipal debe de hacer su constitución o pedir el reconocimiento de su movimiento político ante el Tribunal Electoral de la circunscripción correspondiente, siempre mirando y cumpliendo lo dispuesto por el artículo 17 del Código Electoral. Las 100 personas. 100 personas, 100 proponentes. Es importante aclarar que, tratándose de movimientos distritales, en muchos de los casos, lo que hay que tener en cuenta es el 0,50% de proponentes, 0,50% de los votos válidos emitidos para las últimas elecciones. Esa es la referencia. De la Junta Municipal. Esa es la referencia, tienen que tener esa cantidad de proponentes. Que en muchos casos podría darse que un municipio, aplicando el 0,50% a los votos válidos emitidos para la Junta Municipal, eso lo establece la resolución 240 del TSJE, mirando su 0,50% de repente ya da un monto inferior a los 100 proponentes. Que en este caso de igual manera tienen que juntar 100 proponentes, pero ya esa etapa de recolección de firmas ya no va a ser necesaria porque con los 100 proponentes en muchos casos ya se cumple el 0,50% de los proponentes requeridos, entonces el reconocimiento va directo. Se simplifica un paso, vamos a decir. O sea que está en directa relación a como decía usted, lo que se registra como personas que participaron en los comicios de la Junta con respecto a la Junta Municipal, decía. Sí. Esa es la aclaración, ¿verdad? El artículo 21 del Código Electoral, inciso F, que es el que es reglamentado por la resolución TSJE número 240 del año 2024, ese inciso del artículo 21, inciso F, requiere o dice que los propiciadores deberán juntar o tener la cantidad de proponentes equivalente al 0,50% de los votos válidos emitidos, en este caso, movimiento distrital, votos válidos emitidos para la Junta Municipal en las elecciones inmediatamente anteriores a la fecha o al momento de solicitar el reconocimiento. Eso quiere decir que para el proceso 2026, los propiciadores están solicitando el reconocimiento de un movimiento político distrital, van a tener que mirar los datos de las elecciones municipales, Junta Municipal del año 2021. Perfecto. Ahora, don Silvio, dice ya algunas referencias muy prácticas. Tengo entendido que hay otras exigencias respecto a, obviamente, al margen de estos proponentes en torno a la vigencia de las firmas holográficas. ¿Qué significa esto? Y bueno, también ya esto se puede hacer sin una recolección masiva o física de firma o ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo lo reglamentó el tribunal? Es muy importante aclarar que la resolución TSJE número 240 del año 2024 tiene como finalidad facilitar el procedimiento de recolección de firmas tanto a los propiciadores como a la ciudadanía que quiera apoyar el reconocimiento de una organización política. En este caso estamos hablando de movimiento político distrital, enfocándonos a eso, ¿verdad? Sí. Esta resolución 240 establece dos tipos de procedimientos para la recolección de firmas. Uno que le denomina proceso de recolección de firmas electrónicas, sí, y el otro es proceso de recolección de firmas holográficas, que es el que se tiene luego ya de manera tradicional, por así decirlo, pero con ciertos ajustes de seguridad principalmente y mirando el beneficio práctico que va a tener tanto quienes quieran el reconocimiento, los propiciadores, y la ciudadanía que quiera apoyar. Y consiste básicamente ambos procesos en lo siguiente. Tanto la firma electrónica como la hológrafa, los propiciadores que deseen recolectar la firma o requieran de estos procedimientos tienen que primero presentar aquella documentación que hablamos al principio del artículo 17 al Tribunal Electoral competente, y el Tribunal Electoral competente le da el ok, le autoriza al proceso de recolección de firmas. Entiendo. El tribunal
en ese caso le pide a los propiciadores que por escrito manifiesten qué tipo de recolección de firmas van a optar. Ajá. Si va a ser el proceso de recolección de firmas electrónicas o el proceso de recolección de firmas hológrafas, o ambas a la vez, que también se puede. En ambos casos, en la solicitud se hace por escrito de los propiciadores al tribunal. El tribunal les dice a los propiciadores: envíen los datos requeridos conforme a la resolución TSJE de referencia, estamos hablando de la 240, establece los requisitos que deben de cumplir los propiciadores para que puedan habilitarse el proceso de recolección de firmas electrónicas y el proceso de recolección de firmas hológrafas. El cumplimiento de esos requisitos lo hacen por escrito ante el tribunal y también lo envían de manera electrónica al correo institucional, ¿verdad?, de Sí. la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación, que es la siguiente. Sí. Dirección TIC, todo minúscula, dirección tic@tsje.gov.pi. En ese correo envían todos los datos de manera electrónica, los mismos datos que ya presentaron de manera escrita. Entonces, el tribunal le comunica a la Dirección de Informática para que una vez que reciba en el correo electrónico estos datos requeridos de los propiciadores, proceda a habilitar en el portal institucional. El portal institucional es proponentes.tsje.gov.pi. Entonces, en ese portal institucional, la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación, o sea, Dirección de Informática para nosotros, va a proceder a habilitar, utilizando aquellos datos que se le envió en su correo, para habilitar el icono que le va a corresponder a la organización política. Y de esa manera, si es que optaron por el proceso de recolección de firmas electrónicas, el ciudadano, haciendo clic en el icono, o sea, ingresando al portal institucional, en el icono correspondiente a la organización política que desee apoyar, entonces completa sus datos, por ejemplo, número de cédula, automáticamente ya le va a estirar los datos de la persona, y lo que tiene que completar manualmente, aparte de su número de cédula, es el IC del ciudadano que está detrás de la cédula. El dato detrás de la cédula sería ese. Exactamente. El dato de la inscripción civil sería. La inscripción civil. Entonces completa esos numeritos que están detrás de la cédula generalmente, y darle clic en el icono, en la parte donde dice apoyar, y ya quedan registrados. Le va a aparecer un mensaje que sus datos ya han sido registrados como proponente de la creación de ese movimiento político distrital, como es el caso que estamos hablando. Ahora, director, disculpa que te interrumpa porque estás dando así los procesos sumamente claros a mi criterio, ¿verdad? Pero una consulta, esto se hace, y más que nada para que la gente entienda, ¿verdad?, a partir de situaciones engorrosas en torno a falsificaciones de firma o la inclusión de alguna persona que claramente no tenía intención de formar o apoyar a tal o candidato o movimiento. En este caso estamos hablando de partidos políticos concretamente, pero para que no se incluya a cualquiera. ¿Hay certeza en ese sentido de los ciudadanos de que estos datos son fidedignos? Y usted nos decía, ¿cuál es el mecanismo y la seguridad que le podemos ya transmitir a todas las personas que impulsen esta iniciativa, en este caso, proponer la creación de una agrupación? Sí, de hecho que lo que hace la resolución del TSJE, la número 240 del que estamos hablando, es justamente establecer ciertos filtros de seguridad que antes no teníamos. Sí. Entonces, esos filtros de seguridad, por ejemplo, aparte de lo que ya mencionamos, que el ciudadano nomás es el que tiene el que puede ingresar acceso con sus datos y la identidad civil, aparte de eso, la resolución TSJE prevé que la Dirección de Informática habilite durante todo el proceso de recolección de firmas, se habilita un módulo que se denomina verificación de firmas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ciudadano que de repente quiere verificar si sus datos forman parte o no del proceso de reconocimiento de una organización política? Pues puede hacer lo mismo, ingresar al portal institucional que ya mencionamos, le da clic en el icono correspondiente a verificación de firmas, que está visible y de manera grande en el portal institucional, y le va a pedir sus mismos datos que ya mencionamos: número de cédula, IC de su cédula de identidad civil, ¿sí?, y aparte de eso va a tener que completar su fecha de nacimiento de manera manual, y con eso, dándole clic en verificar, el sistema ya le va a lanzar si es que sus datos están siendo utilizados para
el reconocimiento de una organización política. Claro. Y esto es de doble vía, porque el ciudadano que realmente está apoyando la creación de un movimiento político puede hacer lo mismo para verificar que sus datos efectivamente hayan quedado registrados en el registro de firmas, valga la redundancia, de la creación, como proponentes de la creación de un movimiento político. Bueno, reiterarle ya de hecho a la gente que está interesada, que me imagino ustedes ya han de tener noción, conocimiento, hay un plazo, hay dos cuestiones. Si uno ingresa de hecho al portal de la justicia, ya uno puede encontrar de manera automática el link de proponente. Se ve el bannercito, si se quiere, perfectamente identificado, quiere decir que estamos en plazo. ¿Para esto hay un tiempo, un periodo concreto, director? De hecho que el cronograma electoral que todavía no se está dando a conocer, todavía no se ha sacado, oficialmente todavía no se ha hay un, promulgado por el TSJ, vamos a decirle. En ese cronograma siempre se establece una fecha tope para el reconocimiento de las organizaciones políticas, en este caso movimientos políticos. Independientemente a ese plazo que se establece en el cronograma electoral, es importante señalar lo siguiente: que el plazo empieza a correr para los propiciadores una vez que ellos completan los procedimientos y se extiende durante todo el periodo que ellos crean conveniente hasta alcanzar la cantidad de proponentes requeridos para el reconocimiento. Ese es el límite. El límite es básicamente la resolución que reglamenta el proceso de recolección de firmas. No establece un tiempo límite dentro del cual se tenga que recolectar todas las firmas. Es a criterio y a promoción de los propiciadores, que finalmente, una vez reunido la cantidad necesaria, van a tener que pedir otra vez por escrito al tribunal electoral competente que se cierre el proceso de recolección de firmas. Y es importante señalar, referente al proceso de recolección de firmas electrónicas, que es la que expliqué, el ciudadano siempre va a tener la posibilidad de retirar su apoyo. Suponiendo que el ciudadano ingresó al sistema y encontró que sus datos figuran como proponente de un movimiento político en formación, entonces puede darle clic en retirar apoyo y sus datos van ya no van a formar parte de ese proceso de reconocimiento de la organización política. Qué bueno. Entonces, la ciudadanía más que nunca tiene esta posibilidad de verificar el proceso y de retirar su apoyo si es que así lo considera. Y asimismo, los que efectivamente apoyan también pueden comprobar que sus datos estén registrados efectivamente en ese lugar. Ahora bien, es importante señalar otra cuestión. Proceso de recolección de firmas hológrafas, que es el proceso de recolección de firmas mediante planillas, en este caso ya rubricadas. Las planillas físicas tienen que estar rubricadas por el Tribunal Electoral competente y firmadas siempre por los propiciadores. Y en este caso de recolección de firmas en planillas físicas, los propiciadores hacen el mismo procedimiento de pedir por escrito al Tribunal Electoral competente y de enviar sus datos de manera electrónica al correo que ya mencionamos, y la dirección de informática le va a generar también el icono. ¿Cuál es la diferencia? En el proceso de recolección de firmas hológrafas, los propiciadores van a recibir en su correo declarado ante la institución, van a recibir el usuario y contraseña. ¿Para qué? Para que empiecen a cargar en el módulo de firmas holográficas o módulo de carga de firmas hológrafas. Mediante su usuario y contraseña van a ir cargando aquellas firmas que se van registrando en sus planillas. O sea que van a poder cruzar literalmente la información. Eso sirve justamente para que la ciudadanía verifique si sus datos están siendo utilizados por alguien o comprobar que sus datos efectivamente hayan sido registrados. Finalmente, cuando los propiciadores consideren que ya han alcanzado la cantidad requerida, solicitan al Tribunal Electoral competente el cierre del proceso de recolección de firmas, sea electrónica o hológrafa, se hace lo mismo o ambas a la vez. La diferencia radica en lo siguiente: en caso de firmas electrónicas, los propiciadores no van a agregar ninguna planilla física, y en el caso de firmas hológrafas, los propiciadores, cuando solicitan el cierre, van a tener que agregar sus planillas físicas debidamente rubricadas y firmadas por los responsables. Es importante recalcar también qué hace el tribunal para cerrar el proceso de recolección de firmas. Recibe la solicitud, tratándose de firmas electrónicas u hológrafas, dependiendo del caso, o ambas a la vez, recibe también las planillas, lo comunica a la dirección de informática y declara dentro del tercer día hábil de haber recibido esa solicitud de cierre, declara cerrada el proceso de recolección de firmas y le comunica a la dirección de informática, ordenándole en esa comunicación que mantenga habilitada por 10 días corridos
el módulo de verificación de firmas para que la ciudadanía pueda tener la posibilidad de seguir verificando si sus datos forman parte o no de los registros de firmantes de la organización política, teniendo siempre la posibilidad de retirar su apoyo. Termina este proceso de 10 días, la dirección de informática, desde el día 11, vamos a decirle, empieza el cruce de datos de las firmas registradas con el RCP y se excluye aquellas que no coinciden o que estén inhabilitadas. Luego hace un reporte, un informe al Tribunal Electoral competente mencionando las firmas colectadas, las firmas registradas en los módulos, más las firmas que fueron retiradas, y hace una impresión de aquellas firmas que reúnen los requisitos legales y reglamentarios para que eso forme parte del expediente del Tribunal Electoral competente. Entonces remite juntamente con su reporte aquellos datos de las personas que hayan firmado o apoyado el reconocimiento. ¿Para qué? En el caso de partidos políticos, esos firmantes van a adquirir, una vez si prosperan, es importante recalcar, si prospera el reconocimiento o opera definitivamente el tribunal, da esa resolución de reconocimiento a la organización política. ¿Qué pasa con los firmantes de los, en este caso, partidos políticos? Se convierten en afiliados. A ser afiliados. ¿Y qué pasa con los proponentes de la creación de movimientos políticos? Pasan a ser integrantes del padrón electoral. ¿Por qué? Porque tienen que hacer sus elecciones internas y con ese padrón. Finalmente, la Dirección de Informática debe de mencionar también en este informe final de cierre, vamos a decirle, del proceso de recolección de firmas, van a mencionar también si las firmas requeridas alcanzan el 0,50% requerido para el reconocimiento de la organización política. Que era la condición para arrancar ya prácticamente. Claro, lo requerido por el artículo 21, inciso F, que fue reglamentado por esta resolución 240, y finalmente los propiciadores van a tener que pedir también en ese escrito de cierre del proceso de recolección de firmas, le da cumplimiento íntegro al artículo 21, pide el proceso, dos cosas pide en ese escrito. ¿Sí? Pide el cierre del proceso de recolección de firmas y pide el reconocimiento de la organización efectivo política. Ya de... Entonces, culmina el proceso con el informe de la Dirección de Informática, y el tribunal, ¿qué es lo que hace? Verifica si se cumplió con el artículo 21 y ordena que se prosigan los trámites hasta llegar al reconocimiento de la organización política. En resumidas cuentas, básicamente lo que establece la resolución TSJE número 240 del año 2024 es eso. Facilita el proceso de recolección de firmas electrónicas y hológrafas, o ambas a la vez, tanto para los propiciadores y la ciudadanía en general. Más que nada, por lo que explicaste, no sé si a muchos le habrá confundido, pero por lo que me decía durante todos estos minutos, es muy seguro. Por lo menos uno puede ingresar a estas direcciones, a estos links, y tiene la certeza de que puede verificar si efectivamente sus datos no fueron utilizados para, con algún otro fin o con alguna intención concreta de impulsar la formación de esta agrupación. Ahora, una última consulta de mi parte, que me queda la duda. Decía que se convierten en afiliados y los demás se convierten en integrantes de los movimientos. Ahora, ¿qué pasa si es que ya estaban en alguna nucleación anterior? Sí, muy buena pregunta, y me da pie para aclarar de que el ciudadano puede propiciar o puede apoyar el reconocimiento de una organización política por proceso electoral. Es decir, yo ciudadano no puedo apoyar la creación de 2 o más partidos o movimientos políticos en el mismo lapso de tiempo. Entiendo. Pero fuera de eso, yo, si soy propiciador, apoyé la creación de un partido político y paso a ser afiliado de esa organización política una vez reconocida. ¿Qué pasa con mi afiliación anterior? Pues la legislación dice que la última afiliación es la válida, pero la organización política es finalmente el que me tiene que sacar de su padrón, porque el TSJE no tiene esas prerrogativas. O sea, cada organización política, tratándose de partidos políticos, maneja su propio padrón, y el proceso de exclusión es un trámite que debe hacerlo el ciudadano con la organización política. Pero a los fines del cruzamiento que se hace para cada elección interna, siempre la justicia electoral va a informarle a la organización política que este ciudadano tiene como última afiliación y le va a poner en qué organización política está. Claro. Bueno, es un poco
complicado seguramente, pero yo creo que las personas que están en esto más que nada habrán interpretado un poquito la idea de esto que queríamos comunicar. Le decía, doctor, es un poco complejo porque básicamente no es un tema abordado de manera cotidiana, pero están los mecanismos. Así que si todas las personas interesadas tienen alguna inquietud, pueden recurrir, de hecho, al portal de la justicia electoral. Allí van a tener, de hecho, toda la información, pero es el proceso y es el momento. Y más que nada, yo creo que esto tranquiliza muchísimo, que es la seguridad que en este caso, se le da al proceso de recolección de firmas, como se conocía antes, de una manera más simple, para conformar una agrupación política. Es sumamente interesante, como les decíamos. Probablemente no haya muchas personas o muchas familias que se sienten a conversar acerca de estos temas, pero la idea es justamente abrir esta información y más que nada llegar a todos para que entiendan que hay un trabajo para darle más darle seguridad, en realidad, no sé si más o menos, pero darle seguridad a todos estos procesos y más que nada legitimar lo que a futuro pueden llegar a ser elecciones, don Silvio. Así que te agradecemos mucho porque yo creo que varias dudas nos pudiste aclarar, insisto, y agradezco muchísimo la buena onda porque es muy difícil hablar de este tema, pero básicamente están todos los requisitos y pueden llamar. Claro. ¿A dónde? Justamente yo quiero aprovechar este espacio que nos brindan y mencionarle a la ciudadanía interesados, como no es un tema muy común, y señalarles e invitarles a los interesados a que se acerquen a la dirección de partidos políticos para recibir un asesoramiento acorde a los intereses de la ciudadanía o los propiciadores que pretendan reconocer o crear una organización política. O sea que pueden venirlo, no hace pueden falta, venir, no, esta asesoría es totalmente gratuita, pone al servicio de la ciudadanía, la justicia electoral, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, también tenemos turno tarde y tenemos los canales, están en el portal institucional, los Sí. teléfonos de contacto de la dirección de partidos políticos, que de igual manera podemos asesorar de manera telefónica, pero siempre es importante recibir la información de manera presencial, personal, así les facilitamos ya las documentaciones, los modelos de cómo pueden generar o pedir ese reconocimiento de sea partido político o movimiento político, dependiendo del interés de la ciudadanía. Perfecto, don Silvio. Muchísimas gracias otra vez por explicarnos todo esto y por la paciencia, porque habrán dicho, parece que no somos los únicos que no entendemos. Hasta a mí realmente me cuesta. Así que la idea era esa, hablarles un poco de todo este proceso que ya está habilitado y repito, pueden visitar el portal de la justicia electoral, allí van a encontrar muchísimas novedades. Nosotros lo que vamos a hacer es despedirnos hasta una nueva edición, un nuevo streaming. Así que gracias por la compañía, déjennos siempre sus inquietudes porque la idea es justamente eso, ser unos canales para contactar con todos ustedes. Así que nuevamente nos encontramos el miércoles en otra discusión electoral.